Listo. Buenas noches con todos. Mi nombre es Gina Navarro. Pertenezco al área de capacitación del FRIESAN. El día de hoy les doy la bienvenida a la conferencia. Está con nosotros el profesor Fernando Mateo y les voy a presentar una breve exposición del Instituto FRI. Bueno, nosotros somos líderes en los sectores regulados y económicos. Tenemos más de 20 años de trayectoria tanto en capacitación como en consultoría empresarial. Se han capacitado con nosotros tanto instituciones públicas como privadas, ¿no? Al igual también que, bueno, realizamos más de 20 valorizaciones de activos y empresas. Y bueno, eh, con el respecto a consultoría empresarial, nosotros brindamos también APPs y proyectos en activos, consultoría de negocio, regulación y asesorías. Nuestras capacitaciones especializadas que brindamos las enfocamos en realidad a varios sectores, tanto agua, saneamiento, salud médica, tenemos también al sector hidrocarburos y gas y ambiente, entre otros. Tenemos redes sociales en el Facebook, en el Instagram y en el LinkedIn, y nuestro e-commerce donde pueden encontrar todos nuestros programas próximos a iniciar. Bueno, como les comenté inicialmente, un segundo. Bueno, como les comenté inicialmente, les doy la bienvenida a la conferencia especializada El presupuesto como sistema de planificación y control a cargo del profesor Fernando Mateo Yataco. Él es director en Trama BCG y consultor y director de proyectos internacionales. Les comento a todos los participantes que las preguntas las pueden realizar al finalizar la exposición del profesor y pueden hacerlas a través del chat o si no pueden activar la reacción y levantar la mano y yo les activo el audio. Les comento también que esta conferencia pueden adquirir el certificado de participación, ¿no? Al finalizar les daré toda la información necesaria. Ahora sí, profesor Fernando, puede comenzar con su exposición. Muy buenas noches, muchísimas gracias Gina, muy amables, caballeros, damas que participan de esta conferencia. Voy a compartir las diapositivas para que podamos dialogar. Yo creo que en esta oportunidad lo que tendríamos una buena oportunidad para dialogar entre todos, teniendo unos lineamientos, como dicen las láminas, acerca de presupuesto y el entendimiento que debemos tener con respecto a el presupuesto como planificación y control. Se han hecho innumerables estudios, se han trabajado durante algún tiempo explicaciones acerca de cómo es que en nuestras organizaciones transcurre toda esta actividad de elaboración de presupuesto. Es mucho más frecuente en países de Latinoamérica que trabajemos los presupuestos en el área de gobierno. Es menos frecuente en las áreas del sector privado. Y justamente esa debería ser una de las fortalezas que podrían darle un motivo de diferenciación a la actividad privada en su camino hacia los resultados. En otras latitudes, las empresas, así como los proyectos, y cualquier proyecto de gran envergadura, llámense las compañías constructoras, por ejemplo, que trabajan proyectos de grandes carreteras o de diques, tienen la necesidad absoluta de elaborar presupuestos. Las empresas que se organizan a través de distintas regiones pueden tener distintas operaciones en distintos países, necesariamente deben tener un presupuesto para poder llevar adelante el control de la gestión. Es una verdad
así grande como una catedral, que las operaciones que podríamos estar nosotros realizando, imaginémonos nada más, que tengamos una operación aquí, en Lima, Perú, ¿sí? Vamos a decir, hemos auscultado el ambiente en Perú y vemos que se están creando hospitales, porque es una necesidad pública. Y a la vez también es un servicio muy recurrido por la actividad privada, ¿no es cierto? Entonces se están creando clínicas, y clínicas cada vez más grandes, con más camas, con más capacidad. Y surge el tema, ¿por qué no? Uno de los grandes problemas en las clínicas privadas y en los hospitales es el tema de sanitario, ¿no es cierto? El contagio que puede surgir en los hospitales. Y la gran pregunta es, ¿por qué no compramos ropa desechable? Eliminamos el tema del algodón, que aun cuando lo lave puede conservar algún determinado virus que genere un contagio, ¿verdad? Entonces, el sector privado toma conocimiento de esta necesidad y dice, en Canadá venden ropa que es una combinación que no tiene algodón, y que es una combinación con fibra sintética, que además es lavable, que además no se plancha, que además tiene una vida útil bastante larga, y además puede pasar todas las pruebas sanitarias con respecto a estar libre de bacterias o virus. Entonces a alguien en el sector privado se le ocurre, hay que traerlas, ¿sí? Y se le ocurre no solamente traerlas como proyecto, sino crear la empresa. Y además de crear la empresa, dice, vamos a cambiar el sistema. Ya no vamos a entregar la ropa. Ahora vamos a alquilar la ropa. Y de manera que nosotros lo que vendemos es un sistema. Y ya no le quitamos esa preocupación a la unidad de negocio de hospitalaria, tercerizándolo en una actividad que se va a hacer cargo de tener toda la ropa de necesidad para las camas hospitalarias y toda la ropa de vestimenta de los doctores, enfermeras, que van a estar requeridos para salas de operación o para el cuidado en la sala de cuidados intensivos, ¿verdad? Entonces, eso disminuye costos en las operaciones de los hospitales, de las clínicas privadas, y disminuye también costos en los hospitales de la Seguridad Social o del Ministerio de Salud, y a la vez hay un sistema que está favoreciendo la innovación. Esto tiene que ser manejado a través de presupuesto. No hay ninguna forma, porque se firma un contrato de por lo menos 5 años para darle continuidad al negocio y que no se interrumpa, ¿no es cierto? Y poder recuperar la inversión, porque es evidente que se tiene que dar el servicio de lavado, ¿no es cierto? Se incluye la ropa, y la ropa tiene que venir con tecnología. Una tecnología, como no le estamos entregando no le estamos vendiendo la ropa de cama hospitalaria, sino la estamos alquilando, vamos a decir, ese es un bien de la empresa que alquila, ¿no es cierto? Entonces, yo no se la estoy vendiendo, se la estoy alquilando, le estoy dando un servicio. Y en ese momento yo tengo que constituir un control de trazabilidad sobre mis activos. ¿Ok? Entonces, todas esas operaciones, ¿cómo se controlan? ¿Cómo se manejan? A través del presupuesto. ¿Es verdad? Entonces, siempre que nosotros pensemos en presupuesto, debemos ponernos a pensar qué es lo que puede fallar. Y ahora justamente, para comenzar esta charla, vamos a hablar
no solamente de los beneficios, ni de cómo se calcula, ni de cómo se pone, de qué se saca y qué se pone, y lo complejo que puede ser, y todas las coordinaciones que tienen que haber, sino vamos a empezar hablando de por qué cometemos errores. ¿Cómo es que qué es lo que pasa? Porque seguramente en nuestra experiencia habrá pues que el presupuesto de caja, por ejemplo, el flujo de caja, es un presupuesto, es un pronóstico, ¿no es cierto? Y no hay presupuesto que cuadre al final, siempre se está teniendo diferencias. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no nos cuadran las cifras? ¿Por qué no llevamos adelante un buen presupuesto? ¿Por qué tenemos tantas diferencias? ¿Por qué hay tantas variaciones? ¿Será la forma en que lo estamos calculando? ¿Será la metodología que hemos escogido? ¿Será el aplicativo que utilizamos? ¿Serán las herramientas? ¿Serán las personas que lo hacen? Hay algunas explicaciones. Obviamente durante el diplomado vamos a entregarles a ustedes toda la serie completa de explicaciones recientes relacionadas con investigaciones del comportamiento y cómo es que se deben prevenir estos riesgos para que exista un método sistemático formalizado para lograr captar las responsabilidades de las personas en cumplimiento de los objetivos de la organización a través del documento llamado presupuesto. ¿Sí? Entonces, comencemos, amigos. Mi nombre es Fernando Mateo, ya nos hemos presentado. El presupuesto como sistema le he denominado a esta charla. Y lo primero que quiero conversar con ustedes es cómo percibimos la realidad. Aquí les he preparado un esquema muy sintético de todo lo que es la investigación sobre la realidad y cómo la perciben las personas que manejan la información de negocios, y en ella se incluye el presupuesto, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir? Hay un circuito, ¿no es cierto? La realidad es una sola, pero existe las personas que ven la realidad. Y sobre todo esa realidad que quieren proyectar, ¿no es cierto? Entonces, esas personas con su entendimiento, con su razón de ser, con sus propios perfiles profesionales, asumen un sentido de esa realidad y le dan una interpretación. Y por supuesto, a la interpretación, con la interpretación construyen los argumentos que ayudan a proyectar, ¿no es cierto? Pero ¿qué problemas hay aquí? Acá tenemos. Existen diferentes problemas por las distintas interpretaciones de la realidad. La realidad es una sola, pero el sentido se lo da cada persona, según el observador que es. Entonces, si nosotros vemos de repente a alguna persona, un ingeniero, ¿no es cierto?, va a mirar con otros ojos un tema específico de la realidad, diferente a un contador. Y el contador lo va a mirar distinto a un administrador, ¿correcto? Entonces, esa es una parte de la explicación de cómo percibimos la realidad. El sentido de la realidad se lo da cada persona según el observador que es, ¿no es cierto? Entonces, no hay una sola interpretación, porque depende del observador y el sentido que éste le quiera dar. Allí tenemos que cuidarnos porque hay muchos sesgos, ¿no es cierto? Entonces, las personas o el conjunto de personas deben estar también de manera independiente, libre de esos sesgos, para poder tener una interpretación apropiada de la realidad con un sentido que es el sentido necesario para los negocios de la empresa, ¿sí? Y obviamente la argumentación puede tener los problemas en la interpretación, crean problemas en la argumentación, ¿vale? Es decir, ¿qué vamos a usar para proyectar? Los promedios móviles, vamos a utilizar la hoja de cálculo y vamos a pasar por ahí, vamos a tener las tendencias, vamos a calcular unas varianzas y vamos a hacer algunos cálculos algorítmicos. Todas esas herramientas matemáticas
lo que hacen es reducir la disonancia que uno tiene con respecto a los errores que pueda cometer dentro de la realidad, dentro de su observación de la realidad. Entonces, ¿cuál es lo más importante? Conocer la realidad, ¿no es cierto? Muchos, ustedes habrán escuchado muchas veces que en el Estado lo que hacen es, como una mala práctica, por supuesto, aumentarle el 10% al presupuesto anterior y sacar ese presupuesto hacia adelante. No se fijan en la realidad, no se fijan en las distorsiones que pueda tener ese aprendizaje que hemos tenido en cada momento que hemos hecho un presupuesto, ¿no es cierto? Entonces, ese aprendizaje, es lo que va creando el sentido, es lo que va creando el cuidado profesional, el que le va dando la interpretación profesional a la realidad para tener los mejores argumentos y que nuestro presupuesto esté completamente alineado con las operaciones que queremos realizar. Obviamente, también depende mucho de la base de datos que nosotros podamos tener, de la cual podamos disponer en algún momento. ¿No es verdad? Muchas veces tenemos que trabajar con información incompleta. Eso es cierto. Y eso no va a cambiar. Pero de alguna manera la realidad tampoco va a cambiar. Entonces lo que nosotros debemos poner nuestro mejor esfuerzo es en esa parte, en tratar de obtener para nuestra proyección el mejor sentido a través de ese alineamiento con el conocimiento de la empresa, con la experiencia que se tiene de haber realizado 2 o 3 periodos anteriores los presupuestos. Este es un riesgo. Definitivamente este es un riesgo de que nos salgan mal las cosas. Pero hay métodos que los vamos a ver dentro del diplomado, cómo es que podemos mejorar nuestra interpretación de la realidad para generar los mejores argumentos posibles que disminuyan las posibilidades de errores. Y otro concepto que ha sido bastante estudiado recientemente es la cadena de resultados. Son 2 elementos novedosos que se han incorporado dentro del contexto del presupuesto, sobre todo por los avances que han habido en los temas de las operaciones a través de la transformación digital, ¿no es cierto? Entonces se ha encontrado, se ha dimensionado, se ha graficado, se ha estudiado y se ha consolidado un conjunto de documentos que nos dicen que ahora hay una cadena de resultados. Esa cadena de resultados para la actividad privada y para la actividad pública tiene un mismo sentido y tiene un mismo contenido, con una pequeña diferencia al final. Pero el tema es que debemos tener recursos en un primer lugar. Esos recursos deben ser los necesarios para conseguir los insumos reales que necesitamos en nuestros procesos. Nuestros procesos deben tener un sentido de control, ¿verdad? Y generar los productos que están siendo planificados en la cantidad, en la calidad y en las dimensiones y tiempos programados, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes, ¿para qué? Para que nos den los resultados que estamos planificando. La pregunta es, ¿y dónde está el presupuesto, profesor? El presupuesto está antes de los recursos, al final en los resultados y a lo largo de todo el proceso, porque es una herramienta de control. Entonces ahora ya van ustedes tomando el sentido de por qué le hemos denominado a esta charla presupuesto, sistema de planificación y control, ¿verdad? Tenemos que tomar ese sentido de la realidad para proyectar de una manera independiente, objetiva y lo más cercano y alineado a los objetivos estratégicos de la organización, para que los recursos, los insumos, los procesos y los productos nos lleven a los resultados, controlando esto a lo largo del periodo. Oiga, profesor, pero eso no me parece muy nuevo. Bueno, en el Estado, esto ya tiene algún tiempo, ¿no es cierto? Incluso el Estado está trabajando
nuestro país desde el 2017 ha empezado a implementar presupuestos por resultados. Pero esta metodología de presupuesto por resultados viene siendo trabajada por el BID y por el Banco Mundial desde el 2010 más o menos. Entonces tenemos 11 años que vienen circulando material con respecto a este procedimiento, que nos señala, por ejemplo, que la primera etapa, durante los primeros 4 elementos, podemos llamarle el ciclo de gestión, ¿verdad? Y que el resultado de la actividad es básicamente el producto y la medición final. Para el Estado, en vez de resultados, ahí se mide la efectividad, la eficacia y la eficiencia, ¿no es cierto? Entonces, como que el Estado divide eso que en el sector público le llamamos resultados en 3 líneas. Y se hace a través de la auditoría de 3E. No sé si ustedes habrán escuchado nombrar ese tema. Es una auditoría de eficacia, economía y eficiencia, que es una auditoría de gestión. Por eso es que el ciclo anterior es toda la gestión. Volviendo al sector privado, que es nuestro foco. El circuito se cierra con un tema de retroalimentación. Entonces, fíjense ustedes cómo es que el presupuesto acompaña no solamente al inicio, sino debe ser la herramienta de los gestores que van a administrar los recursos, que van a adquirir los insumos, que van a manejar los procesos y que para obtener los productos, para llegar finalmente al resultado. Entonces, el mecanismo de control aparece al inicio y al final y a lo largo del proceso a través de esa identificación, de esa coordinación, de esos lineamientos de responsabilidad a lo largo de la empresa y dentro de la organización, para que cada uno asuma como una herramienta importante, como un método sistemático y formalizado, esa determinación de responsabilidad a través del presupuesto. Vamos una vez más sobre esta misma cadena de resultados para recordar que en recursos van a estar siempre los bienes y los recursos financieros, los insumos son aquellos insumos reales, los procesos son todas aquellas operaciones productivas a las cuales nosotros nos ligamos dentro de la organización privada, ¿verdad? Los productos a entregar están allí y los resultados para la empresa pueden ser los resultados específicos o los resultados finales. ¿De qué manera, y muy brevemente, podemos decir, por ejemplo, ¿no? Una actividad de una fábrica de cemento? Una fábrica de cemento, ustedes habrán escuchado nombrar acá en Lima, Perú, el cemento muy popular en la época en que yo trabajaba por acá más seguido, en el cemento andino, ¿no? O el cemento Lima, o el cemento Pacasmayo, ¿sí? Entonces, hay no muchas empresas cementeras, pero yo estoy completamente seguro que el éxito de estas empresas cementeras se debe a la utilización de las herramientas que estamos mirando y de la utilización del método sistemático que tiene su base en los presupuestos. Porque ellos tienen los recursos muy importantes, ¿sí? La principal barrera de entrada para la industria de cemento es la maquinaria. Tienen una cadena de chancado de material que conduce a silos de homogenización, que después pasa por estamos hablando de la línea seca de producción de cemento, pasa por los altos hornos que queman esa harina cruda, que es la combinación de los minerales que da, del cual surge el cemento, la caliza, el yeso, la arcilla y el sílice en algún momento, ¿no es cierto? Todo eso forma una masa que se va organizando y se va homogenizando en silos para después quemarla y después almacenar. El cemento como tal no se puede almacenar, se almacena el clinker, que es el insumo para hacer el cemento, ¿no es cierto? Entonces,
todos los recursos y la mayoría de maquinarias que se tienen dentro de esta actividad cementera, se genera un insumo que es el clinker. Y el clinker sí se puede guardar en cancha y no importa que llueva, truene o caiga granizo, no importa. Eso no se malogra porque ya está quemado, ¿no es cierto? Y cuando quieren producir cemento, ¿cómo hacen? Lo pasan por las chancadoras. Nuevamente por un proceso de chancado, empiezan a diluir como ese carbón, vamos a decir, el clinker es como un carbón, ahorita les explico, ¿no? Por eso es que el cemento natural, el cemento de hace años, era un cemento gris, porque es una piedra quemada, ¿no es cierto? Entonces, como lógica consecuencia, le agregan algunos aditivos para su conservación y sale gris, y sale calientito, ¿no es cierto? Y de allí va a las maquinarias que embolsan o llenan las bombonas de cemento y salen los carritos a distribuir el cemento a los que hayan comprado. ¿Y qué de característico tiene este circuito que estoy mencionando? Ahora sí les explico dos cosas. Lo primero, la venta de cemento es como vender pan. ¿Por qué es como vender pan? O sea, nadie va a ir a comprar pan al crédito, ¿no es cierto? No hay ninguna panadería que venga pan al crédito. No existía ni en mi época, ni antes, ni después, ni no creo que exista alguien que pueda vender pan al crédito. Cuando nosotros queremos comprar cemento, tenemos que ir al distribuidor y pagar por anticipado. Pagar por anticipada las 1.500, las 2.500, las 15.000 bolsas de cemento que queremos comprar. ¿Sí? Entonces, el cemento que se hace en la fábrica de cemento ya está pagado, simplemente sale a despacho. ¿Correcto? Entonces, todas esas características las debemos nosotros, si ustedes no manejan, por ejemplo, las características de una fábrica de esa naturaleza, pero tienen otras fábricas, ¿no? Una fábrica de, no sé, de embotelladora de gaseosa, o de repente tienen una clínica de servicios, ¿sí? Son los gerentes de las compañías de la clínica de servicios que administra esta clínica hospitalaria, ¿no es cierto? Entonces también tienen que tener clarísimo cuáles son sus elementos que les generan todas esas fortalezas, todas esas debilidades, todas esas amenazas, todas esas oportunidades que están dentro del contexto externo, que rodean a la organización, y también tienen que conocer los aspectos internos, de manera tal que esto de acá les puede servir como guía, ¿no es cierto? Le organiza el pensamiento, así como a mí me ha traído a la memoria, por ejemplo, la fábrica de cemento, me puede traer a la memoria otras fábricas, por ejemplo, las minas de oro, cualquiera de los que puedan ustedes estar pensando en este momento, le es aplicable este concepto de la cadena de resultados para propósitos de estandarizar la metodología que yo debo seguir al elaborar mis presupuestos. ¿Pero cómo? Es que los libros me dicen una metodología y hay otra metodología. Correcto. Los libros dicen acerca de unas metodologías, pero ¿cómo las adaptas? ¿No es cierto? ¿Cómo las adaptas a la naturaleza y a la cultura de tu organización? Esa es la tarea. Esa es la tarea. Entonces, estimados amigos, estos son los elementos que, digamos, debemos considerar. La primera lámina y la segunda lámina, y ahora vamos a ir sobre una tercera lámina, donde vamos a resumir por qué fracasan los presupuestos. ¿Por qué no llegan a tener, por qué tantas diferencias en el presupuesto? Acuérdense lo que hemos conversado en las dos primeras láminas. No se considera antecedentes ni causas relacionadas con el tiempo anterior. ¿Qué es lo que pasó? No hay esa retroalimentación, esa flecha que veíamos en la cadena de resultados, ¿no es cierto? Lo segundo es que la responsabilidad administrativa no está definida, no fue definida. Entonces, si no hay una responsabilidad definida, todo el mundo va a trabajar de repente con su mejor intención a la forma que siempre ha venido trabajando.
cuando el resultado del presupuesto tiene que ser, o sea, si es un esfuerzo en donde han estado las personas principales de la organización, tomando las decisiones, proyectando, haciendo cálculos, conociendo e intercambiando las mejores oportunidades de tomarle el sentido a la realidad que viene, que puede ser para anticiparse, ¿sí? Entonces, debería ser utilizada como una política, deberían nombrarse a los responsables administrativos que deberían tener esa responsabilidad de que esto se cumpla. No existe una adecuada coordinación, por eso fracasan los presupuestos, ¿no es cierto? Esto se deduce del problema anterior. Si yo no tengo marcadas las responsabilidades administrativas de cómo es que se tienen que usar las cifras, cómo es que se tienen que coordinar entre las distintas áreas, porque es lógico, ¿no es cierto? Ustedes, volviendo al tema de producción, yo sé de repente que ahorita vamos a ver, los proyectos más grandes pueden estar en el sector de energía, ¿no es cierto? Eso es una tendencia internacional. O de repente están en el tema de puertos en el país, ¿no es cierto? También es una tendencia internacional. Y las represas, hay una represa que lleva años sin ser terminada y que va avanzando lentamente. Seguramente que tiene alguna falla en su presupuesto, ¿no es verdad? Pero no existe la adecuada coordinación. Eso es un tema concreto. No hay buen nivel de comunicación. Y de aquí vamos a sacar una definición, porque el presupuesto, al ser un método sistemático de lograr las responsabilidades de planificación, coordinación y control, también es un medio eficiente y eficaz de comunicación. ¿No es cierto? Entonces, si yo veo que a mi área le están aumentando el presupuesto con respecto al año pasado, eso quiere decir, bueno, la empresa no está para regalar plata, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo tengo que pensar, vamos a ponernos, yo estoy en el nivel, no he estado en las decisiones, no estoy en el tema de las juntas y reuniones que se dan para elaborar los supuestos del presupuesto, y solamente recibo ya como parte de la línea operativa, recibo el presupuesto que me corresponde y veo las fluctuaciones y me explican cómo van las cifras del año pasado con las de este año. Y yo razonablemente tengo que pensar que si me están dando más dinero para operaciones es porque me van a pedir mayores resultados. Fíjense la bondad de poder leer el presupuesto, incluso a grandes rasgos. Es una herramienta de comunicación efectiva, porque te dice, por esto que te estoy dando, voy a necesitar de ti que hagas todas estas cosas. Fíjense ustedes, y si no lo entendemos así, si no lo leemos así, el presupuesto no puede llegar a su objetivo, que es conseguir los resultados para la organización. Luego, un sistema contable que no genera confianza ni credibilidad también es un motivo de fracaso. ¿Por qué? Porque las cifras contra las cuales vamos a medir es justamente las cifras contables, ¿sí? Las vamos a tomar de la contabilidad, porque la contabilidad es otro sistema que está bien organizado, que puede estar justamente también en un ERP y que funciona de esa manera y que ya viene de alguna manera alineado con las cifras del presupuesto y preparan los cuadros, hay cuadros comparativos, cuadros demostrativos, detalles, ¿no es cierto?, que nos ayudan a analizar, que ya no tenemos que invertir el tiempo en hacer la matemática relacionada con la fluctuación de los cambios, las derivaciones, sino nos empleamos todo nuestro tiempo en analizar por qué, cómo, para la retroalimentación, ¿verdad? Y ahí utilizamos todas las preguntas que nosotros podemos utilizar, el qué, el cómo, el cuándo, el por qué. Se pueden hacer estas operaciones con otra metodología, está muy caro, se ha encarecido, ¿en qué factor, no es cierto? Si utilizamos agua, por ejemplo, una de las cosas que a mí me llamó la atención, en los servicios de hoteles, por ejemplo, cuando se hicieron algunos trabajos relacionados con hoteles, ¿no?, con empresas que daban servicios de hospedaje, el mayor gasto era el gasto de agua, pero
curiosamente, el agua no era por consumo de los clientes. El agua era por consumo todo el aparato de apoyo, ¿no? Si nosotros nos imaginamos la cadena de valor, los procesos misionales y los procesos operativos van a estar al medio, las decisiones estratégicas arriba y las de apoyo en la parte de abajo, ¿correcto? Entonces, si me siguen, los temas de apoyo consumían la mayor cantidad de agua y la facturación era más aplicable ahí, con lo cual quiere decir que ese consumo no se recuperaba en las tarifas de hospedaje. ¿Se dan cuenta? La importancia de tener pauteado más o menos el proceso, de conocer cuáles son los elementos que se involucran dentro de un presupuesto. Presupuesto ya nunca más, hace muchos años, nunca más ha sido el tema de agarrar las cifras, tratar de proyectar, utilizar hojas de cálculo, hacer estadísticas y ponerlas ahí, sacar la función de la línea de la recta, ¿no es cierto? Determinamos la función de la recta a través de una fórmula de Excel y ya tenemos las cuestiones para proyectar. Y si nos falta algún tipo de periodo, intercalamos, interpolamos o promediamos y completamos las cifras para poder tener un gráfico, una proyección. No es más eso. ¿Sí? Ahora hay que manejar también los presupuestos desde antes, conociendo la realidad, conociendo esa realidad que es una sola para la empresa, tratando de determinar la realidad que tenemos que proyectar sin sesgo, sin mayores elementos que distorsionen este tema para que los argumentos que están yendo hacia el presupuesto sean unos argumentos totalmente sustentados y viables, de manera tal que el aprendizaje ya no se dé al final, sino en cada etapa de las que hemos visto de la cadena de resultados, porque hay un proceso de retroalimentación continua. Y si hay un sistema de contabilidad basado en un sistema de costos, y si hay un sistema de costos basado en actividades, mucho mejor todavía para poder identificar en los niveles más detallados posibles a dónde tenemos que corregir. Porque el presupuesto, por ser una estimación, no va a ser exacto. Entonces tenemos que buscar las herramientas y la forma de llegar. Pero si el sistema contable no genera confianza, no me genera credibilidad, entonces lamentablemente mi presupuesto también va a cojear. Bueno, se tiene la ilusión de control, ¿no es cierto? Los directores de la empresa tienen la ilusión de que generando el presupuesto, todos se van a alinear y todos van a utilizar la cifra del presupuesto y todos van a estar alineados con la cifra del presupuesto. Y grandes secciones se van a llevar hacia el final cuando no hayan generado las políticas de control interno, de verificación, de supervisión, de seguimiento, de trazabilidad y de cumplimiento a través de indicadores. ¿Correcto? Entonces, esto para los directores los directores de las empresas, pueden haber algunos directores presentes, les comento, ¿no es verdad? A lo largo de todo el proceso de la cadena de valor por resultados que acabamos de ver, deben haber hitos sobre los cuales podamos implementar indicadores, y esos indicadores darnos la pauta para la corrección casi inmediata. Ahora que estamos hablando, por ejemplo, de inteligencia artificial, podemos separar las actividades en regladas y aquellas que son discrecionales, ¿no es cierto?, en el lenguaje de estos muchachos de tecnología. Las regladas, obviamente, la máquina las va a aprender inmediatamente, y las discrecionales se va a tomar un tiempo, pero las va a aprender también, porque ese es el concepto. La máquina tiene que empezar a pensar, ¿no es cierto? Entonces, y cuando hayan esas discrecionales, esas decisiones que de alguna manera son de tipo discrecional de la administración y no esté dentro del rango de posibilidades de lo que ya se tomó anteriormente, la inteligencia artificial tendría que
ponernos una luz roja de alerta y decir, en este momento se está generando una orden de compra por estos valores que no son los normales. ¿Podría haber alguna razón? Ya le cabe en ese momento a la persona que estaba a cargo de control indagar y tomar una acción inmediata para corregir si fuera el caso, ¿verdad? Seguimos adelante entonces, pero en estas 3 primeras láminas creo que hemos invertido un buen tiempo para poder conversar, por ejemplo, sobre lo siguiente. Ustedes me preguntarán, Fernando, pero ¿y cómo me doy cuenta que tengo problemas? ¿Cómo me doy cuenta si yo hago mi presupuesto, pongo a mi mejor gente, llamo, coordino con los gerentes, el gerente de producción, el gerente financiero? Sí, se pelean, pues a veces el gerente financiero no le quiere dar toda la plata al de producción, el de producción quiere tener todos los materiales para que no se rompa la cadena de producción, pero ahí llegamos a un buen acuerdo y hacemos nuestro presupuesto. Pero ¿cómo me doy cuenta que tengo algún problema? Bueno, de veras que todos tenemos problemas, ¿verdad? ¿Por qué? Hay empresas hoy en día, la preocupación de las empresas es por el significativo nivel de competencia. ¿Sí? Las empresas que están surgiendo después de la pandemia, o las que han logrado sobrevivir después de la pandemia, o las que se están adaptando a la nueva realidad después de la pandemia, la competencia es descarnada. Aquí no hay bandera, la guerra está declarada. Entonces, este es el momento en donde la orientación de los presupuestos nos tiene que poner esas bandas hasta dónde podemos ir para no generar problemas dentro de la organización y no generar baches en los temas de liquidez, ¿sí? En los temas de rentabilidad, y no de repente y cortar la cadena de producción por falta de materia prima, por falta de pago, por unos temas de impuestos que no se pagaron. Entonces, es significativo el nivel de competencia. El cliente se está tornando altamente exigente, ¿sí? Eso es. Ahora tiene más información sobre los productos. Antes le costaba porque presencialmente tenía que ir, por ejemplo, para comprar muebles, ¿no es cierto? De repente se iba a la mueblería, todavía hay mueblerías en Arenales, ¿verdad? Toda esa avenida Arenales estaba llena de mueblerías. Entonces se va a Arenales y allí tiene para escoger 4 o 5 cuadras llenas de mueblerías. Y casi la mayoría son de los mismos, de los mismos propietarios, entonces, pero tiene la variedad que pueda necesitar y la tiene más o menos junto, ¿sí? O si no, se va al mall y encuentra también ahí de alguna manera las tiendas que le pueden ofrecer. Pero ahora puede comprar muebles a través de la computadora, ¿sí? Y no sabe dónde está el proveedor y no sabe quién lo va a fabricar, pero le da, alguna investigación hace para tener la seguridad de que no lo están estafando y llega a comprar sus muebles, ¿sí? Sobre todo ahora que estamos en esta etapa en donde estamos trabajando desde casa, la mayoría de las personas. Y esto no se va a cambiar. Entonces, hay muchas cosas que se están comprando y se está mirando al mejor proveedor. Ya no es que este es mi cliente, esta es mi tienda favorita, este es mi cliente favorito, tengo la tarjeta de esta tienda o de la otra. Ya no hay fidelidad en el cliente. Entonces, los clientes se han vuelto altamente exigentes en un nivel de precios y de calidad. Menor duración del ciclo de vida de los productos como consecuencia, ¿no es cierto? Habrán ustedes observado que la fábrica Apple en Estados Unidos ahora está acelerando los temas de su producción de mejoras en sus sistemas, ¿verdad? Y ya está haciendo esos showrooms que hacía antes 1 o 2 al año, ahora los está haciendo 2 y ha proyectado hacer 3 y seguramente que
el ciclo de vida de los productos que son de tema de tecnología se va a ir acortando rápidamente, ¿no es cierto? Y así tenemos nueva percepción de la cadena de valor, como ya lo hemos visto, alto nivel de integración industrial, presiones en la transformación digital, plataformas comunes de producción o de prestación de servicios, múltiples líneas de productos y canales de distribución, entre otros. Entonces, conclusión, el entorno dominado por los desarrollos tecnológicos y el desarrollo del conocimiento está imperante en nuestro medio. ¿Y cómo hacemos presupuesto sobre eso? Esos son los lineamientos que vamos a recibir y que de alguna manera vamos a reseñar rápidamente. En 6 síntomas para evaluar, ya que estamos así, ya somos amigos, nos hemos escuchado durante más o menos 20 minutos, y ya, miren, en este momento ustedes pueden aplicar esto. La primera, ¿tienen problemas persistentes con los clientes, con proveedores, con línea de producto? Ok, entonces ya tienen un primer síntoma, ¿sí? ¿Cambian raramente de procedimientos de gestión? O sea, sus procedimientos de gestión, ¿de cuándo vienen? ¿Del año de hace 10 años? ¿De hace 12 años cuando se creó la empresa? ¿Tiene más años? Simplemente lo hemos ido actualizando, lo que estaba en papel, lo hemos pasado a CD, lo que hemos pasado de CD lo hemos puesto en la nube, y lo que estaba en la nube es lo mismo que estaba hace 10 años. Así están sus procedimientos, entonces, ojo, ustedes tienen un problema. Y eso tiene que ver, y va a impactar en los temas de producción, y va a impactar, por lo tanto, en los presupuestos. Está incrementando los precios de venta, está sintiendo el calorcito del infierno por los temas de la falta de liquidez, y por eso aumenta el precio. Aumentan los costos de los procesos. ¿En qué? ¿En cuánto? ¿En qué parte? ¿Por qué razón? ¿Lo sabe? ¿Tiene presupuestos? ¿Sabe en cuánto están las diferencias? ¿Está considerando la posibilidad de subcontratar, o ya lo está haciendo en todo su proceso, en los procesos de apoyo, digamos, no en los procesos principales? ¿Evalúa usted el efecto de la subvención cruzada de costos? La subvención cruzada de costos es otro tema importante que vamos a tratar dentro de del diplomado, ¿verdad? Yo creo que no es raro para ustedes, voy a tomar solamente 2 minutos, que los costos indirectos de fabricación son los que están aumentando progresivamente, dado que el costo de la mano de obra y el costo de las materias primas por efectos de la transformación digital está cayendo. Entonces, el que está subiendo dentro de la composición de los costos de la empresa es el costo indirecto de fabricación. Y si usted tiene 2 o más productos, entonces esos costos indirectos de fabricación, que a través de las pautas contables se distribuyen con un solo factor de distribución, pueden estar causando esta subvención cruzada de costos, ¿sí? Porque ese único factor contable que se utiliza no se va a correlacionar directamente con todos los elementos, con todos los conceptos de costos indirectos de producción. Entonces, en la distribución que se hace bajo el sistema contable, podrían ustedes estar subvencionando un producto en contra del otro. Vale decir, un producto está saliendo más caro solamente por la distribución de los costos indirectos de fabricación, y el otro está saliendo más barato. Obviamente, el que está saliendo más barato se va a vender como pan caliente. Y el que está más caro, en el mercado nadie lo va a comprar porque tus competidores no tienen ese problema. ¿Te imaginas qué es lo que va a pasar inmediatamente? Cada vez que vendas uno de los más baratos, no vas a poder recuperar todos los costos. Y cuando lo recuperes, ¿sí? Vas a, perdón, si quieres recuperarlo vas a tener que liquidar los que se están quedando en almacén porque no salen. Y al momento que por vender simplemente reduzcas el precio al nivel del costo, vas a tangibilizar en los registros contables la pérdida. Mientras esté en almacén no tienes pérdida, pero en el momento que los liquidas, aquellos que han sido subvencionados, estas lecciones son las lecciones aprendidas de trabajar en el concepto de presupuestos bajo el sistema costeo basado en actividades.
¿no es cierto? Porque la solución para esto no está a través de la contabilidad. No es que contabilidad esté yendo mal. No es ese el problema, está bien. Así dicen las normas, así lo tiene que hacer y así se debe cumplir. Se tiene que ir por una herramienta fuera de la contabilidad que se llama costeo basado en actividades, que los principios de contabilidad no lo aceptan como principio porque asume tanto los costos y los gastos como un solo y mismo elemento para darle un tratamiento específico, y por lo tanto esta solución no va a ir por contabilidad. Contabilidad no lo va a encontrar, ¿no? Las vas a encontrar en el momento que apliques tus presupuestos a los costos basados en actividades. Y seguramente que con precisión vas a poder determinar cuáles son los productos, qué producto está subvencionando a qué producto y en qué cantidad. Y allí la corrección tiene que ir a través de la herramienta que ya hemos comentado. Bien, pasamos a lo siguiente. Planeación supone establecer objetivos y estrategias para conseguirlo, ¿correcto? Los objetivos deben cuantificarse. Entonces, la cuantificación se realiza a través de los presupuestos. Yo tengo una planeación para mis objetivos estratégicos, que los cuantifico, y esa herramienta que cuantifica mis objetivos estratégicos es el presupuesto, por lo tanto, está alineado con mi plan estratégico, ¿verdad? Solamente para mencionarlo, algunos ejemplos de formulación de objetivos incorrectos, ¿verdad? No debemos plantear un objetivo gaseoso, sino uno preciso, no decir desarrollar 2 colaboradores en mi sector, sino desarrollar a 2 colaboradores de mi sector en habilidades gerenciales en diciembre del 2021, por ejemplo, mandarlo al diplomado de SAN, reducir el índice de accidentes leves, ¿no es cierto? No, esa es la manera incorrecta. Reducir 2% el índice de accidentes leves en el área de producción a junio del 2022. ¿Sí? Entonces, cuando nos planteemos objetivos, no podemos ser gaseosos. Tenemos que ser concretos para que el presupuesto ayude en ese sentido a llegar a esos objetivos. Es entonces el presupuesto la expresión numérica de los objetivos planteados por la alta gerencia de una empresa para un determinado periodo. Y todo esto dentro del concepto de método sistemático y formalizado para generar esas responsabilidades que son necesarias para que el presupuesto funcione. ¿No es cierto? Ya hemos visto cuáles son los motivos por qué no funciona el presupuesto. En esta lámina es simplemente una gráfica de apoyo a todo lo que hemos conversado. De manera tal de que si ustedes se olvidan de todo lo que hemos dicho, mirando esta gráfica se van a dar cuenta. Está el análisis estratégico, está la planificación y están los presupuestos, de corto plazo y de largo plazo. La metodología, el método, la forma, la manera, la técnica que utilicemos, la vamos a ver rápidamente luego. Pero el presupuesto de largo plazo y el presupuesto de corto plazo tiene que estar correlacionado, tiene que estar alineado con los objetivos estratégicos de la organización. Si no, pasa todo lo que hemos visto anteriormente. Entonces, ya hemos visto que es la expresión cuantitativa a un periodo determinado, que nos ayuda a coordinar y a poner en práctica el plan. Es más útil cuando se realiza como parte integral del análisis de la estrategia de la organización, vale decir, nacen juntos. Una vez preparados los planes, los presupuestos son en extremo eficaces como medidas de desempeño. ¿Cómo vamos de la planificación al presupuesto? ¿Qué reduce la efectividad de los procesos de planificación y presupuesto? Bueno, la falta de estrategia bien definida. Si van a estar juntos y nosotros no le dedicamos el tiempo suficiente a la estrategia y solamente decimos, ya que se encargue fulano o sutano de la estrategia, total, eso lo vamos a poner en un cuadrito que lo vamos a poner en la pared, esa no es la estrategia. ¿Sí? Entonces, falta de un vínculo claro de la estrategia con los planes operacionales, falta de responsabilidad individual por los resultados y falta de mediciones de desempeño significativas. Entonces, el proceso de control mediante el presupuesto y el ciclo presupuestal, ahora vamos a entrar rápidamente a ver una herramienta, que es el presupuesto maestro, y por consecuencia vamos a ver cuál es la técnica
que se opone o que es contrapuesta al presupuesto maestro. Vamos a decir que son dos corrientes que se pueden utilizar, ¿no? Acá tenemos que el presupuesto es una herramienta que ayuda a los administradores tanto en sus funciones de planear como de control, ya lo hemos sustentado en las láminas anteriores. Por lo tanto, los presupuestos son una característica importante para cualquier sistema de control administrativo. El sistema de planificación y el sistema de control son uno solo. Ya hemos visto que para que funcione el presupuesto necesita estar alineado con el plan estratégico. Y el plan estratégico necesita el presupuesto para hacer una expresión cuantitativa de todas esas ideas. Y por lo tanto, es un sistema. Es un sistema que tiene que estar administrado, tiene que estar gestionado, tiene que tener sus indicadores. ¿Cuáles son las ventajas de manejar de esta manera? Bueno, el presupuestar obliga a los administradores a anticiparse, a formalizar las responsabilidades. Presupuestar proporciona expectativas definidas, que son el mejor marco para juzgar el desempeño subsecuente. Presupuestar auxilia a los administradores a coordinar esfuerzos, de tal manera que los objetivos de la organización, como un todo, coinciden con los objetivos de sus partes. ¿Y qué pasa cuando tenemos estas tres ventajas de la mano y actuando de manera sinérgica dentro de la organización? Bajamos el nivel de riesgo. Porque ya nos anticipamos a esos riesgos, ¿sí? Vamos a decir, por ejemplo, hacemos una pregunta. En nuestro presupuesto del año, estamos 21, del año 20, cuando hicimos el presupuesto del 21, en el año 20, ¿podríamos haber advertido que iba a haber una fluctuación del tipo de cambio? La respuesta es sí, señor. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender tenemos que generar las lecciones aprendidas de lo que hemos vivido ya. Sabemos que en un cambio de gobierno siempre se genera una estabilidad, cualquiera sean los oponentes de cualquier tendencia política. Así se enfrenten dos de derecha o dos de izquierda, o uno de derecha o uno de izquierda, en cualquier parte del mundo, el cambio de gobierno es un corte en el cual se crea inestabilidad. Entonces, el año pasado, cuando hicimos el presupuesto, debiéramos haber previsto que el tipo de cambio iba a subir si es que es un riesgo para nosotros. Manejamos, por ejemplo, materia prima importada o compramos productos en el extranjero y tenemos que cumplir en determinado tiempo con determinada cantidad de moneda extranjera. Y si no hemos tenido la precaución de tomar alguna cobertura para poder disminuir el riesgo de tipo de cambio, eso lo teníamos que haber advertido en el 2020. ¿Por qué? Porque en el 21, en abril, ya teníamos un tema de elecciones, ¿cierto? Entonces, de repente no nos acercábamos mucho, pero sí debiéramos haber tenido y haber advertido. Y cuando el dólar estaba en 3.40 y empezó a subir todos los días a 3.41, 3.42, 3.43, y después empezó a subir a 4, ya pudiéramos haber tomado las precauciones del caso, porque estábamos advertidos, porque sabemos que eso se produce, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes cómo es necesario pensar anticipadamente, ¿no? Clases de presupuesto, plan estratégico, a propósito de lo anterior, ¿no? Hay algunas personas que me han comentado que considera, hay una metáfora dentro de los profesionales que manejan finanzas, que dice a cualquier evento que no es común, le llaman la aparición del cisne negro, ¿no es cierto? Vamos a dejarlo ahí como que es un evento no previsto, ¿no? La aparición del cisne negro. Entonces, discutían unos amigos profesionales en el tema de finanzas y decían, ¿el COVID es un cisne negro, sí o no? Y uno tenía el fundamento de que sí, porque no estaba previsto, y el otro le dijo no. ¿No? Porque si se hubieran seguido las políticas
¿no? Las políticas que ya se veían venir desde hace varios años y que han sido publicitadas y de las cuales tenemos conocimiento, y que no solamente una persona con el nivel, por ejemplo, del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, o del señor Bill Gates, que es el presidente de la corporación Microsoft, una de las más importantes en nuestro planeta, ¿no es cierto? Si ya ellos dos decían que se iba a producir algo, ¿cuál fue el problema? La valoración. Porque sí lo identificaron, ¿sí? Pero la intensidad del impacto no la midieron adecuadamente. Entonces, ojo con eso, ¿no es cierto? Esto es similar a lo que yo le estaba diciendo en el, bueno, sí, guardando las distancias, similar al tema del tipo de cambio en el 2020. ¿Teníamos que haber anticipado que el tipo de cambio iba a variar? Por supuesto que tendríamos que haber anticipado, ¿no es cierto? Y tendríamos que habernos preocupado bastante con los primeros síntomas. El primer síntoma, dos corrientes contrapuestas, ¿no es cierto? El segundo síntoma, la escalada que tuvo en los días anteriores, que era una escalada diaria, que no se paraba, ¿no es cierto? Después de la primera vuelta simplemente empezó a subir. Entonces, ¿teníamos las alertas? Sí, no lo dimensionamos, no lo dimensionamos. Entonces, ojo con eso, ¿no? A eso le llamo yo tomar las lecciones aprendidas, ¿no? No simplemente mirar el presupuesto como que estas son las cifras, no. Todas esas experiencias completas de en qué año estamos, qué va a pasar este año, qué cosa es lo que se viene. Por ejemplo, este es un año completo de elecciones, ¿no es cierto? Ya hemos tenido las elecciones presidenciales, ahora vienen las elecciones de gobiernos regionales y después vienen las elecciones de los alcaldes. Entonces, ¿qué va a pasar? Tanto así que hay muchos motivos por los cuales el Banco Mundial, por ejemplo, en su pronóstico del año 2021, ha dicho, no, está bien, el Perú está bien, el 2021 está bien, no va a crecer 11, va a crecer 12%, que es el rebote de lo que está. El PBI va a crecer 12%, ¿no? Pero sí, donde va a estar mal es en el año 22 y en el año 23, porque allí el Banco Mundial ha dicho, no, mire, yo pensaba que iba a crecer 4, voy a bajar mis expectativas de crecimiento a 2, ¿no? ¿Por qué? Porque vienen todos estos cambios que de alguna manera impactan en la economía del país. Ojo con eso, ¿no? Y obviamente van a impactar en los temas. Esos son los elementos que tenemos que tener en cuenta cuando está bien conocer la técnica, está bien conocer las metodologías, está muy bien, ¿no es cierto? Por ejemplo, las clases de presupuesto, plan estratégico, planes de largo plazo, presupuesto de capital, presupuesto maestro, presupuesto continuo, podemos hablar de presupuesto flexible, de presupuesto cero, de presupuesto permanente, podemos hablar de todos los tipos de presupuestos que ustedes quisieran imaginarse como técnica para poder realizarla. Pero esos presupuestos son simplemente la guitarra. El que toca la guitarra, el maestro que saca esos acordes, esos arpegios, esas notas hermosas que salen de la guitarra, son ustedes los que preparan el presupuesto. Y tienen que acordarse. Todas estas herramientas se las vamos a estar dando a lo largo del diplomado, ¿no es cierto? Entonces, en resumen, el presupuesto maestro son estas cédulas que nosotros preparamos de manera organizada para que todas las actividades planeadas en todas las unidades de una organización, llámese ventas, producción, distribución, finanzas, estén consideradas. Y tiene dos partes el presupuesto maestro. Tiene la parte de operativa y la parte financiera. Eso la vamos a ver inmediatamente. Bueno, también se maneja, es un plan de negocio, se puede decir, como estructurar, vamos a decir, el presupuesto maestro se puede utilizar como plan de negocio si es la primera vez que se va a entrar en un negocio, es un proyecto, es una propuesta de negocio hacia otra. La metodología de presupuesto maestro encaja perfectamente en todas estas definiciones. Y aquí está la gráfica que yo le decía,
dos partes bien diferenciadas, el presupuesto operativo y el presupuesto financiero, ¿no es cierto? El presupuesto operativo, aquí lo hemos graficado para una industria que es, digamos, puede ser industria minera, industria, no sé, de gaseosa, industria de cemento, industria, lo que fuera, una industria, ¿sí? Una empresa intensiva en activos fijos, vamos a ponerlo así, ¿no? Una empresa intensiva en activos fijos le conviene utilizar, ¿qué técnica? Una técnica de presupuesto maestro. ¿Por qué? Porque ahí le va a dar vida a los temas de ventas relacionados con la producción. Oye, pero también en servicios podemos usarla. Sí, pero con la limitante de que en servicios hay mano de obra, hay costos indirectos, pero no hay materia prima. Sí, tendrías que tener el cuidado suficiente como para tener ese detalle. Después puedes aplicarlo. ¿Y cuál es lo más importante? Si ustedes ven más o menos en la primera parte, tiene una configuración del estado de resultados. Para los contadores le va a ser muy familiar, ¿sí? Y la parte de abajo es el presupuesto financiero y comienza con el presupuesto de flujo de caja. Y luego tiene los estados financieros proyectados, o sea, los presupuestados, el estado de ganancias y pérdida presupuestado, el flujo efectivo presupuestado y el balance general presupuestado. ¿Y cuál es la finalidad de tener anticipadamente estas cifras, compararlo contra lo que sale de la contabilidad y ver cuáles son las fluctuaciones a nivel de estados financieros? Imagínense ustedes todos los meses comparando contra sus estados financieros a ver dónde se están distorsionando, ¿sí? Hasta errores matemáticos pueden encontrar. Imagínense que efectúan una revalorización, una tasación de sus activos fijos para ponerlos en valor, ¿sí? Y alguien se equivoca, el terreno que costaba 8 soles le pone 800 soles el metro cuadrado. Se equivocó, un error al introducir en el sistema valor por metro cuadrado del terreno, 8 soles como costo nuevo, eso es lo que dice la tasación. Y por error de dedo pone 800 soles. Y se pasa, porque así es la máquina, porque así son las supervisiones, porque así son los problemas, llegan los estados financieros y tú ves los estados financieros con una fluctuación importante en el tema de activos fijos, los valores del activo fijo. Y de repente alguien podría decir, ah, pero eso es por la tasación que hemos realizado, ¿sí? Pero si tú ya tienes en mente el presupuesto, cuánto va a ser la tasación y cuánto debiera ser el tema del nuevo valor proyectado, y todavía hay diferencia, y no te has enterado bajo ningún motivo de que haya un valor nuevo de tasación que haya disparado el valor de los activos de esa manera, entonces vas a hacer la pregunta, ¿en qué activo estamos teniendo la fluctuación? Empiezas a mirar y dices en terreno. ¿En qué terreno estamos teniendo la fluctuación? En este terreno que es un terreno que está contiguo al otro terreno que teníamos, siempre. Este terreno lo hemos comprado recién y el contiguo que lo teníamos desde hace tiempo es el que hemos revaluado y ese es el que está ahora. ¿Y a qué valor está el metro cuadrado en el contiguo? ¿Y a qué valor está el metro cuadrado en el antiguo? En el antiguo está en 8 y en el reciente en 800. No puede ser, ¿no es cierto? Son dos terrenos contiguos. Uno no puede valer otro y el otro 800. Entonces ya encontraste en menos de 2 minutos con las preguntas correctas el tema de un error contable. De la experiencia, ¿eh? De la experiencia. Eso no se los vengo a contar porque lo he leído en un libro. Eso lo hemos visto directamente en el campo. Muy bien, para eso están los estados financieros proyectados, presupuestados, que nos den la cobertura suficiente y con el manejo apropiado, tener también una verificación de las cifras que se están teniendo. Este es el ciclo presupuestal, ustedes verán ahí con distintos colores, lo mismo que acabamos de ver en el esquema vertical, ¿sí? Pero aquí nos estamos dando cuenta de que tenemos que utilizar las políticas de presupuestos relacionadas con ingresos para generar las cuentas por cobrar, por ejemplo, que las cuentas por cobrar nos van a servir
de alguna manera para proyectar el balance general o el estado de situación financiera, como le llaman ahora, ¿sí? Y después vamos a generar los gastos operativos en función a las políticas de compras, de pagos, etcétera, lo que nos va a servir también para proyectar los otros estados financieros y podemos incluso generar indicadores de los estados financieros. Y así como hemos generado información que contrastamos inmediatamente con el tema contable, podemos tener los presupuestos de mano de obra, los presupuestos de materias primas, los movimientos del CARD, las entradas, las salidas, el presupuesto de costos indirectos de fabricación, muy importante por lo que acabamos de comentar de la subvención cruzada de costos. Si tienes más de 50% en tu costo indirecto de fabricación y tienes más de dos productos en tu línea de producción, pues seguramente que tienes una subvención. ¿De cuánto? Ya hemos hablado de cómo lo puedes. Y si solamente queremos ver el tema de ventas, aquí hay una secuencia de cuánto trabajo adicional nos toma llegar a esa cifra de ventas. No es que yo tome y la proyecte, sino que tengo que mirar y tengo que razonar cuáles son esos supuestos del presupuesto. Provisiones económicas, coyunturales, por ejemplo, el tipo de cambio, vuelvo a eso, ¿verdad? Ventas, en cuánto va la venta del sector, la pandemia, cuáles son los factores, cuáles son los rubros, cuáles son los giros que en la pandemia se ha visto favorecido, cuáles son los giros que se han visto desfavorecidos, la tendencia se revertirá, no se revertirá, volveremos a las etapas anteriores a la prepandemia, de qué manera, ¿no es cierto? Entonces, los precios, por ejemplo, que se han estado dando en los centros de salud, ¿se volverán a repetir en esta etapa? No se sabe. Tenemos una tercera ola pendiente, todavía no sabemos cómo van, nos estamos comportando como si ya hubiera pasado, es muy probable que tengamos algún rebrote, entonces todas esas cosas tendríamos que haberlas anticipado, ¿verdad? Ese es el trabajo de las personas que hacen presupuesto, hacer un trabajo de prospección. Esa palabra de prospección es una palabra muy importante. Si la miramos dentro del corto plazo, quizás no tenga mucho sentido la prospección, pero si la miramos en el mediano y el largo plazo, que ayudan a trabajar el corto plazo, la prospección es una herramienta novedosa que ha causado movimientos disruptivos en todo el tema del manejo de presupuesto. Entonces, los principales objetivos de un presupuesto maestro, los resumimos: planeamiento, cuantificar el plan de acción; integración, facilitar la comunicación; asignar recursos, los recursos son limitados, los presupuestos proveen los medios para la asignación de los recursos entre las diferentes necesidades. ¿Se acuerdan de integración, de plan de acción, de comunicación y de recursos limitados? En la combinación de los dos primeros gráficos que vimos. Entonces, en la combinación de los primeros gráficos que vimos, hablando de la realidad y del sentido de la realidad y de la cadena de resultados en función al presupuesto, es que podemos resumir que esta metodología, que esta técnica de presupuesto maestro en estas tres características son beneficiosas. El presupuesto maestro no es de hoy, pero estas tres características, tenía más hace mucho tiempo, ¿sí? Pero estas tres características las conserva, aún en estos nuevos tiempos, viéndolos desde otro punto de vista, ¿sí? Los principales objetivos los tenemos ahí a la vista: el control de las operaciones, la evaluación de la eficiencia y el proveer incentivos. La estrategia describe cómo la organización empalma sus propias capacidades con las oportunidades en el mercado para lograr sus objetivos globales, ¿no es cierto? Entonces, no todo es cuidarse de los riesgos. Los riesgos pueden ser favorables o desfavorables, ¿no es cierto? Hay riesgos que pueden ser que nosotros los tenemos que buscar. Son aquellos riesgos que nos aumentan las ventas, ¿sí? Son riesgos positivos. Esos hay que manejarlos, hay que conocerlos, hay que trabajarlos. Es la estrategia. Las variaciones, siempre estamos trabajando en función a estas variaciones. El presupuesto estático es en realidad otro nombre del presupuesto maestro, ¿no? Son estáticos o flexibles,
preparado para un nivel determinado de actividad. Todos los resultados reales pueden compararse con las cantidades originalmente presupuestadas, obteniendo un informe de desempeño. ¿Cuáles son esas variaciones? Las variaciones favorables y las desfavorables. Favorables si aumenta la utilidad y desfavorables, por supuesto, si las disminuye. Y en contra del presupuesto, de otra técnica diferente al presupuesto maestro, el presupuesto flexible. ¿Sí? Porque aquí trabajamos mucho más con los costos, identificamos todos los costos fijos, todos los costos variables, y encontramos aquellos drivers que generan los costos basados en actividades. Entonces el presupuesto flexible se puede utilizar con mucha más propiedad en el tema de costeo basados en actividades, y por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los pasos para elaborar ese presupuesto flexible? Identificar la producción real, calcular el presupuesto de ingresos en base al valor de las ventas, calcular el presupuesto flexible para los costos en base a los costos variables presupuestados por unidad de producción, en la cantidad real de producción y en los costos fijos presupuestados. Si vamos por esta línea de presupuestos flexibles, les recomendaría que en la parte de proyección del estado de resultados lo hagan en base al costeo directo o costeo variable, ¿no es cierto? Que es aquel que enfrenta las ventas contra los costos directos, contra los costos y gastos directos, y como resultado ya no tiene la utilidad bruta, sino el margen de contribución. ¿El margen de contribución para qué? Para cubrir todos los costos fijos. Esta metodología es muy aplicable nuevamente en industrias en donde el factor preponderante es el uso intensivo de activos fijos. ¿Correcto? Entonces vamos ya acabando esta presentación, hablando del presupuesto flexible. Aquí hablamos de qué cosa es costo real. Costo real son los costos de los productos que se registran solo cuando estos se incurren, y el costeo normal, a diferencia del costo real, es la proyección a través de factores del costo indirecto de fabricación. El costo real y el costo normal son dos conceptos que tenemos que manejar para poder trabajar con el presupuesto flexible. Secuencia del presupuesto, esta es la línea igual, muy parecida a la de presupuesto maestro, ¿sí? Primero las ventas siempre, después la producción. Todos los costos relacionados con los elementos de producción, hasta los presupuestos de gastos, y para terminar con los estados financieros proyectados. El estado de ganancias y pérdidas, el flujo de caja y el presupuesto de capital. Esta lámina ya la vimos, se me ha repetido, esta también. Este es un último elemento que, si ustedes no quieren acordarse nada de lo que hemos visto hasta este momento, con esta lámina pues simplemente se van a acordar de todo lo que hemos conversado, porque aquí hay un resumen importante. ¿Qué pasa? ¿Qué hay si yo quiero elaborar un flujo de caja operativo libre? ¿Cuándo manejo un flujo de caja operativo? Ya hemos dicho que el flujo de caja operativo libre es una manera, es un modo de presupuesto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo debo manejar un flujo de caja operativo libre? Cuando los accionistas me lo piden para determinar los valores de los activos en el mercado y quieren saber cuánto se está generando. En base a ello aplico mis metodologías financieras y traigo a valor actual en base a una tasa de descuento y calculo para cada año este flujo de caja operativo libre. Correcto, entonces, si esto es para una empresa industrial, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fíjense ustedes qué casualidad, comenzamos por los temas de premisas macro, ¿no es cierto? Para determinar cuánto vamos a vender, cuánto van a ser nuestras ventas proyectadas, tenemos que ver el PBI, la inflación, la devaluación, y las premisas micro que debemos escoger son los volúmenes de venta, los precios de venta, los costos relacionados con las materias primas, las manos de obra, y los costos relacionados con las manos de obra indirecta, ¿no es cierto? Y con eso tenemos que utilizar nuestra política de venta para hacer las proyecciones de las ventas. Acá estamos asumiendo que son en dólares. ¿Y cómo sale el costo de venta? ¿De dónde sale el costo de venta? De trabajar nuevamente el programa de producción con nuestra política de inventarios, vale decir cuánto tengo en stock en este momento, o cuánto he proyectado tener en stock, más lo que necesito vender,
o menos lo que necesito vender me dará como resultado cuánto necesito producir, más lo que necesito tener en stock para el siguiente periodo. Y eso se determina en función a los costos que nosotros tenemos del presupuesto maestro o dentro de la contabilidad. Hacemos el costo de producción, lo multiplicamos por las unidades vendidas y tenemos el costo de ventas. Para llegar inmediatamente a la utilidad operativa, restarle todo lo que son aquellos los gastos de ventas y financieros para tener una utilidad antes de intereses y de impuestos, disminuirle el flujo relacionado con el impuesto a la renta, a eso le llamamos utilidad neta dentro de este concepto, le aumentamos la depreciación, que no es ninguna salida de dinero, por lo tanto ya tenemos el flujo de caja bruto, y si estamos dentro de las políticas tributarias del Perú y estamos comprendidos todavía en esas leyes de participación de trabajadores en las utilidades, pues les disminuimos ese pago que tenemos que hacer para encontrar la caja proveniente de las operaciones. Y a ello le tenemos que agregar simplemente la variación neta del capital de trabajo y el valor de la variación neta en otros activos. Por lo tanto, tenemos un flujo de caja libre operativo inmediatamente. Pero en resumen, todo esto, en resumen, más o menos en esta lámina está el kit del presupuesto maestro y el presupuesto flexible, que como hemos visto, de alguna manera son complementarios, pero su técnica, la técnica del flexible, se va más por la utilización de un costeo directo en la proyección. Pocos negocios planean fracasar, pero muchos de los que fracasan justamente cuando han planeado, ¿no es cierto? Entonces, debemos comenzar siempre con la planificación pegada al presupuesto. Por la atención brindada, señores, muchas gracias. Quedo a su disposición para las preguntas que ustedes consideren convenientes. Muy amables por esta noche. Los esperamos Muchas gracias, en el profesor. diplomado. Tenemos una pregunta de Alfredo Montenegro. Nos pregunta, ¿se debe supervisar los presupuestos durante los procesos de ejecución para que no fracasen? Los procesos de ejecución, bajo la metodología que estamos propiciando, que hemos comentado, los procesos de ejecución son parte de la responsabilidad del que gestiona. ¿Sí? Entonces, la responsabilidad del presupuesto de la gerencia financiera es del gerente financiero. ¿Cómo lo controlamos? A través de los balances mensuales, incorporando la comparación con los estados financieros y los estados financieros proyectados. Gracias, profesor. Ahora tenemos una pregunta de Ángel Rojas. Buenas noches, maestro Fernando. Una consulta. En el área de cuentas por cobrar, ¿cómo podría disminuir la estimación de cuentas de cobranza dudosa con la aplicación de los presupuestos por resultados? Gracias. Correcto. A ver, dos ideas fundamentales. En la empresa debemos cambiar la idea de quién es cliente. ¿Sí? Cliente es el que tiene, cliente es el que paga. ¿Correcto? Entonces, si nosotros pensamos que el cliente va a poder pagar, entonces ya no es cliente. Obviémonos ese tema, ¿no es cierto? Y el otro tema es, la venta se termina cuando se cobra. Entonces ahí tienes dos responsables, y los dos están en el área de mercadotecnia, de ventas, ¿sí? Porque si la venta se termina cuando se cobra, el vendedor tiene que estar muy pendiente con sus temas de a quién le vendió, porque si no va a tener que devolver la comisión que cobró por esa venta, ¿sí? Y si el que recomendó al cliente o el que trajo al cliente y se convirtió en moroso, ¿sí? Habiendo pasado todos esos filtros, vale decir, el área que tiene la responsabilidad de evaluar al cliente, cometió un error y no lo evaluó bajo el concepto de que cliente es el que paga, cliente es el que tiene el dinero para pagar. Entonces, ahí ya tienes la alternativa. O sea, cobranza morosa no debería ser un proceso rutinario dentro de la organización, debería ser un proceso excepcional para aquellos contadísimos casos que puede fallar el tema, ¿sí? Pero ya hemos tomado
como práctica que dentro de la sección cobranzas haya un área específica de cobranza judicial o cobranza dudosa. Es que no estamos teniendo en cuenta los temas necesarios para cortar eso en el inicio, no al final. Al final ya está hecho el daño. Gracias, profesor. Tenemos otra consulta de Alfredo. Profesor Fernando, buenas noches. En las organizaciones, los objetivos del planeamiento estratégico no están bien definidos o no están claros y como consecuencia los presupuestos fracasan al igual que el control. ¿Qué se debería hacer? A ver, el planeamiento estratégico debemos entenderlo desde sus bases, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es planeamiento estratégico? Es el camino que yo debo seguir para ir de un punto A a un punto B, ¿sí? Pero si yo me dedico a, digamos, más a pensar en la metodología del planeamiento estratégico y no a establecer esa trazabilidad entre mis metas y mis logros, voy a perder el tiempo, ¿sí? Entonces, ojo con eso. La definición del camino que hay que seguir y la valorización de esos esfuerzos en ese camino es lo que nosotros entendemos como planeamiento estratégico y alineación del presupuesto con las diversas metodologías de planeamiento estratégico sirven de apoyo, pero las personas que tienen que tener el conocimiento suficiente de la organización para no exagerar en ese planeamiento estratégico son las personas que están dentro de la organización, vale decir, los responsables de la parte de la dirección general, el gerente general, los directores y los gerentes de línea. Gracias, profesor. Ahora tenemos una consulta de Janet. Buenas noches, doctor Fernando. En cuanto a salud, ¿es parecido al planeamiento estratégico? Perdón, ¿me repite? Sí, Janet nos consulta. En cuanto a salud, ¿es parecido el planeamiento estratégico? En el sector salud. Ok. En el sector salud, hablando del Estado, el planeamiento estratégico, digamos, vamos a decir, todavía ha mejorado bastante, pero tiene algunas áreas, por ejemplo, como la que señalé en el tema de la ropa de algodón. Siguen teniendo un circuito de lavado de ropa, porque tienen ropa de algodón, no pueden utilizar otro tipo, y ese tipo de ropa de algodón tiene un periodo de vida muy corto y tiene, por el mismo proceso de lavado, problemas de generación de bacterias, ¿sí? Entonces, el planeamiento estratégico debe considerar, por ejemplo, ese detalle y decir, si todas las empresas están tomando ropa de polietileno o de combinación de polietileno, vayamos a esa línea, ¿sí? Actualizar esos temas le cuesta un poco al Estado, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene algunos lineamientos, algunas normas, algunos reglamentos que cambiar. Y eso es lo que dificulta en algunos casos, desde mi punto de vista, el planeamiento estratégico en el sector gobierno. Es la rigidez de las normas que tienen alrededor de su operatividad. Gracias, profesor. Ahora tenemos una consulta de Carlos Pantoja. Buenas noches. ¿Qué opina de la participación de los organismos de control, caso Contraloría, en la ejecución de los presupuestos? Me parece muy buena pregunta, excelente pregunta. El órgano encargado constitucionalmente de velar por la salud del presupuesto es Contraloría. Tanto así que está asignada esa labor en el capítulo de presupuesto de la Nación dentro de la Constitución. Y tiene que presentar un dictamen sobre la cuenta general de la República. Entonces, tiene una labor muy importante, muy importante. Yo creo que cualquier mejora que haga la Contraloría en ese sentido, de darle credibilidad a los presupuestos, de repente va a hacer de que los ciudadanos como nosotros, que solamente leemos los informes que se producen, vamos a tener más confianza
porque en este momento lo que tenemos simplemente es una alimentación de lo malo que pasa por la corrupción. Y Contraloría de repente puede dar lo bueno que está pasando en el control sobre esos temas del uso del presupuesto, ¿no? Yo confío que Contraloría está haciendo una buena labor y la puede mejorar sustancialmente, por supuesto que sí, que tiene los profesionales para hacerlo con toda seguridad. Gracias, profesor. Tenemos una última pregunta de Jorge Guillermo. Buenas noches, doctor Fernando Mateo. Muy fructífero su aporte y enriquecedor. Bueno, una pregunta. En el escenario que el presupuesto es la legalidad de los recursos, ¿cómo mitigar estos famosos cisnes negros? Ok. Los cisnes negros, ya lo dijimos brevemente de repente, es esa ocurrencia que en un determinado momento no hemos advertido anteriormente y que por la evaluación de riesgo de repente lo tuvimos en cuenta, pero el factor, no le asignamos un factor apropiado de ocurrencia, ¿no es cierto? Su probabilidad de ocurrencia se la evaluamos muy bajo. ¿Que estábamos conscientes que podía ocurrir? Sí, pero que podía causar un daño de repente importante, no lo evaluamos, o lo evaluamos muy bajo. Y ahí perdimos. Con la pandemia hemos perdido, pero de manera concreta, yo lo que podría sugerir en este momento es, digamos, la labor de anterior los supuestos del presupuesto, como lo habíamos dicho en algún momento en la charla. Los supuestos del presupuesto tienen que ser completamente transparentes y evaluados y puestos de conocimiento de la ciudadanía. La ejecución tendrá que ser de las personas que están a cargo de la gestión en el Estado y el resultado a cargo de la Contraloría, como lo habíamos mencionado en la pregunta anterior. Esa es la manera que creo que podemos evitar los cisnes negros. Gracias. Gracias, profesor. Para finalizar esta exposición, al profesor Fernando, pueden encontrarlo en este diploma que hemos preparado. Es el diploma ejecutivo del área de presupuesto empresarial. Al profesor Fernando también le acompaña el profesor José Lobón, Luis Urtiaga, Gustavo Oviedo y David Iguchi. Este diploma, la certificación es en convenio con el Colegio de Economistas de Lima. Y bueno, la estructura curricular en realidad abarca fundamentos de planificación y control de utilidades, procesos de elaboración presupuestal, presupuestos estratégicos de capital y efectivo, presupuestos en capital humano, control presupuestal y presupuestos como herramienta general. Bueno, esta es la plana docente que les comenté al inicio. Y bueno, como les comenté también al iniciar la conferencia, esta conferencia pueden adquirir el certificado de asistencia. Estoy pasándoles por el chat el link. Igual les pasé al inicio el link donde pueden encontrar todos nuestros programas próximos a iniciar. Eso sería todo. Quería agradecer al profesor por la ponencia y a todos los asistentes del día de hoy. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches a todos. Hasta Muchas luego. gracias, Fernando. Gracias. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, muy amables. Buenas noches. Gracias, profesor.